Junto al Pozo de Jacob, un espacio diseñado especialmente para ti, mujer, donde juntas podremos beber de esa agua viva que refresca nuestra sed. Junto al Pozo de Jacob, con ustedes sus anfitrionas Sandra Rivera de Job y Miki Toledo de Pérez. Hermanas, que el Señor les bendiga. Estamos nuevamente una vez más delante de ustedes, pues con esta gran bendición de este programa, Junto al Pozo de Jacob, donde hemos encontrado pero innumerables palanganadas de agua que han venido a refrescar nuestra vida, porque yo creo que el Señor tiene muchas cosas para nosotros. Pero tenemos que leer la Biblia, ¿verdad, hermana? Así es, hermana, así es. Creo que la Biblia es nuestra fuente de todo lo que nosotras hemos estado hablando, ¿verdad? Entonces creo que esa es nuestra base. Sí, miren, seguimos con la vida de Raquel. Pensamos que iba a ser algo muy pequeño, muy corto. Sin embargo, hemos encontrado tantas aplicaciones para nuestra vida diaria. La semana pasada, pues nos quedamos con que Raquel se va de la tierra de su papá juntamente con Lea, con las dos doncellas de estas dos hermanas, ¿verdad? Su esposo Jacob, pero así casi que en huida, ¿verdad? Vemos que Raquel había robado los dioses de su papá y que por lo tanto pues el papá lo siguió, ¿verdad? Tal vez no tanto por ellas, ¿verdad? Sino por sus dioses. Esto lo vamos a encontrar en el capítulo 31 de los versículos 46 al 55, donde ustedes podrían encontrar a detalle toda esta historia. Pero antes de que Labán alcanzara a Jacob, ocurrió algo portentoso, sobrenatural. Dios se le aparece a Labán en sueños y le hace una advertencia, ¿verdad? Que por más enojado que esté, no le vaya a hablar ni bueno ni malo a Jacob. Entonces, a la vista de Labán, ¿verdad? Jacob empezó como a hacerse grande, porque antes era un siervo, ¿verdad? Él le decía, aquí te estás, acá, allá, pero ahora no, ¿verdad? Entonces vemos de que Labán ahora pide hacer un pacto con él, ¿verdad? Pero ese pacto era para protegerse él mismo, ¿verdad? Por un lado, porque ellos, recordemos que hablamos acerca de que ellos hicieron un montículo de piedra para dejar un testimonio de ese pacto, y ese pacto era que donde estaba ese montículo de piedras y unas columnas, ¿verdad? Unas columnas, que Jacob no iba a pasar de ahí para irle a hacer daño a Labán, pero que Labán tampoco podía pasar de ahí para hacerle daño a Jacob, ¿verdad? Y pues, ¿por quién más iban a jurar, hermanos? Estos dos hombres tan tramposos, ¿verdad? Que ni ellos mismos se la creían, solo andaban viendo cómo se la jugaban uno al otro. Entonces juraron por el nombre de Dios, ¿verdad? Porque sabemos que Dios es verdadero. Por eso, hermanas, ¿verdad? Yo ya no lo he oído mucho, pero cuando era niña, me recuerdo yo que la gente juraba. Y hasta hacía, no sé, así como la boca y decía, lo juro por Diosito, decía, va, por Diosito. Y tal vez era mentira lo que estaba diciendo. Pero entonces vemos que esto se relaciona con un mandamiento de la Biblia donde dice, no tomarás el nombre del Señor en vano. Pero esto era un pacto realmente ya entre estos hombres, porque ya los dos sabían que de ahí se iba a formar dos naciones. Labán iba a pertenecer a un pueblo, pero Jacob iba a formar otro pueblo mucho más grande, en donde era Dios de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, el que lo cuidaba. Entonces vemos que Jacob había evitado someterse a Dios en su hogar, pero Dios le dio una gran lección. Él no quiso someterse a Dios en la casa de sus papás, pero tuvo que irse a someter a su tío Labán, ¿verdad? Entonces, según Jacob, pues solo había ido por una esposa, pero ahí fue convertido en siervo, y ya no solo con una esposa, hermana Miki regresó con
4 esposas, ¿verdad? Y 11 hijos. Entonces, la verdad es que Jacob siempre reveló tener un carácter bien interesado. Tal vez usted conozca alguna hermana, ¿verdad? O alguna mujer que sea interesada. O tal vez usted misma, hermana, ¿verdad? Es interesada. Y todo lo hace siempre y cuando haya un beneficio para usted. Entonces, mire, así había crecido Jacob al lado de su mamá, así había aprendido él, y así también fue a recibir esa misma lección, ¿verdad?, a la casa de su tío. Entonces, recordemos también que en medio de todas estas trampas que estos dos hombres se hicieron, recordemos, no dejemos de ver que Jacob era el que se le había dado la primogenitura y el que tenía la herencia de la descendencia prometida por el Señor. Primero a su abuelo Abraham, luego a su padre Isaac y luego a él. Entonces, se recuerda, hermana, del pacto que hizo también Jacob cuando iba de camino para la casa de su tío Labán, que dice que se recostó, se fue por caminos, para que él tenía miedo de su hermano, ¿verdad? Se fue por caminos así que no eran muy conocidos y llegó a un lugar y ahí puso una piedra e hizo un pacto, tuvo un sueño, ¿verdad? Donde vio una escalera donde habían ángeles que subían y que bajaban. Y a ese lugar él le puso por nombre Betel, porque él dijo ahí que él había visto al Señor cara a cara. Y ahí hace un pacto Jacob muy diferente al que hizo con Labán. En ese pacto, interesado Jacob: si me bendices, si me das la esposa que voy a buscar, si me das ganado, si me das, entonces yo te voy a dar el diezmo, ¿verdad?, de todo lo que me des. Entonces, 20 años después vemos a un Jacob totalmente distinto, regresando a Canaán para recibir la promesa, pero en Canaán le esperaba otra situación que él había dejado pendiente. Entonces, hermana Miki, esto me enseña a mí que en la vida, si dejamos algo pendiente, tarde o temprano, el Señor va a permitir que nos encontremos con eso pendiente para poder cerrar, ¿verdad? Ya sea que usted se quedó peleada con alguna su amiga, que tuvo algún resentimiento con su suegro, con su suegra, con alguna cuñada, con algún cuñado, con alguna vecina, y usted se fue a Estados Unidos y dijo: ay, aquí ya me resolví ese problema. Pero no, yo creo que hay que darle gracias a Dios cuando el Señor, a la vuelta de los años, nos permite cerrar esas puertas para bendición, no para abrirlas más, ¿verdad, hermana? No. Sino para poder cerrarlas y ser bendecidas. Exactamente, creo que algo que se me vino es que tarde o temprano nos pasan factura, ¿verdad?, de nuestras acciones, y creo que este fue el caso de Jacob, ¿verdad? Siendo allá en casa, como decíamos, el hijo, ¿verdad? Tal vez hasta el consentido, bueno, era consentido de Rebeca, ¿verdad? Sí. Y luego pasó a ser de hijo, hasta podríamos decir de dueño, ¿verdad? Pasó a ser como un siervo, porque tuvo que servirle a Labán durante 20 años. Entonces, a veces hay un dicho que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, dice. Entonces, él de alguna manera no valoró lo que tenía en casa, y a raíz de lo que él hizo, de ese engaño, también él tuvo que dejar todo para irse. Como usted decía, ya cuando regresó, ya con 4 mujeres, pero yo creo que también para todo el Señor tenía un propósito. Entonces aquí vemos ya que el Señor le pidió también a él que se regresara a Canaán, porque es allí donde estaba la bendición para él también. Entonces creo que muchas veces, lo que usted decía de irse a Estados Unidos, pero a lo mejor ni por más que trabajen y trabajen y trabajen, no hacen nada, quizá la bendición esté aquí en casa, ¿verdad?
Y puede ser, y eso fue lo que pasó con él, pero también en su momento él se sintió ya como un siervo, él sintió que no tenía nada, pero el Señor nunca lo dejó solo, nunca lo abandonó. Entonces creo que ese es el capítulo 31, ¿verdad, hermana? Ahí terminamos el capítulo 31 y mire, hermana, respecto de eso que usted decía, hermana, yo quiero recordarte, si el Señor te ha prometido algo, tienes que estar segura y con la fe que Él lo va a cumplir. O digamos, el Señor te sanó de algo y tú te empiezas a sentir otra vez como mal de lo mismo, ¿va? Y dices, ay, peor si me regresó mi gastritis, porque hasta decimos mío, ¿verdad? Mío. Pero hermana, yo quiero recordarte en esta tarde, si el Señor te sanó, porque el Señor no hace trabajos a medias, ¿verdad? Él dice que aún la obra que ha empezado en cada uno de nosotros, Él la va a terminar en su momento, en su tiempo. Entonces, hermana, mira, Jacob tal vez tenía miedo de regresar, pero era algo que tenía que hacer. Y cómo es que Dios en este caminar se le presenta varias veces a Jacob como para darle ánimo y confortarle. Entonces, hermana, a ti tal vez dice, ay, ¿cuándo se me va a aparecer a mí Dios, verdad? Pero hermana, ahí tienes la palabra de Dios. Ellos no tenían la Biblia en ese momento, pero nosotros sí la tenemos en casa. La tienes en la Biblia de papel, la tienes en la computadora, la puedes tener en el teléfono. Ahora si abres Facebook, si abres en YouTube, prende la televisión, aquí en Varías, ¿verdad? ¿Cuántas veces le hemos dicho? Hay como 10, 12 canales cristianos. Entonces, hermanos, mire, ahí está la palabra del Señor confortando nuestra vida. Sí, hermana, creo que hay algo que compartía con las hermanas hace un tiempecito, antes de que entráramos en cuarentena. Si no pueden leer, ahora ya hay opciones para escuchar la Biblia hablada, ¿verdad? Entonces, no hay pretexto como para decir, no puedo leer, yo quisiera aprender de la palabra del Señor, pero ya hay medios para que nosotras también podamos aprender. Oh, hermana, mire, uno dice, no, ay, ¿cuándo voy a poder aprender a escribir en la computadora? Hermana, hay programas en donde uno va hablando y la computadora va escribiendo solita. Hermana, mire, ahorita la tecnología, la verdad es que tal vez está siendo mal utilizada, ¿verdad? Porque lo utilizamos para otras cosas, pero no lo razonamos y lo pensamos para poder estudiar la Biblia y aprender más. Es que no está, o sea, la tecnología ahí está, entonces también depende del uso que nosotros le demos, ¿verdad? Si le damos un buen uso, vamos a ser bendecidos, máxime si es para aprender de la palabra del Señor, es una bendición para nosotras. Y amén. Como decía, creo que no hay pretexto para no aprender más del Señor. Entonces, amén. Seguimos, hermana. Amén. Seguimos en el capítulo 32, siempre del libro de Génesis. Vamos a ver en el versículo 1 dice, y cuando Jacob siguió su camino, los ángeles de Dios le salieron al encuentro. Por eso, mire, es que este hombre, hermana, creo que no estaba solo, porque si él estaba siendo bendecido, también sus esposas, ¿verdad? Porque sí, aquí no solamente era una esposa, sino que también ahí estaba Lea, ¿verdad? Sí. Y las siervas de todas formas iban a ser bendecidos y también los hijos. Y vemos que aquí, a pesar de todo de lo que él fue, el Señor siempre se le aparece cuando quizá él se sentía solo, ¿verdad? Es ahí donde el Señor se le aparecía. Por eso entonces ahora la pregunta es, ¿por qué se presentaron ante Jacob estos ángeles de Dios, verdad? ¿Por qué se le presentaron? Porque dice que hay muchos lugares en la Biblia donde los ángeles han intervenido en cuestiones humanas. Entonces, mire el caso de Jacob, como usted decía, cuando salió de casa, ¿verdad? El Señor se le apareció. Él ahí hizo de alguna manera un pacto, una promesa, ¿verdad? Pero una promesa con interés al Señor, ¿verdad? Pero también llegó otro momento en que el Señor le habló cuando tenía que salir ya de Harán para Canaán. Ahí también el Señor le habló y vemos una vez más que el Señor le vuelve a hablar. Entonces vemos que los ángeles se presentaban de forma
humana. Quiere decir, hermana, que los ángeles se pueden presentar cuando nosotros necesitamos una dirección o cuando va a haber un cambio de vida, ¿verdad? Un cambio de algo en nuestra vida, un cambio de dimensión también. Exacto. Porque aquí Jacob estaba pasando de ser 20 años siervo a ser como el gobernador, ¿verdad? Como el que iba a tomar la batuta y el que ya no iba a tener un suegro que le dijera qué iba a hacer, ya las responsabilidades de las decisiones iba a ser de él, ¿verdad? Entonces vemos que en nuestra vida también, hermana, el Señor se presenta, tal vez ángeles literales, ¿verdad? Pero pueden haber personas que se te presenten, que te den una ayuda y tú dices, esa persona salió de repente y me dijo, me ayudó y después ya no la vuelves a ver. De la nada. De la nada, dice uno, ¿verdad? Sí. Pero es cuando el Señor, la Biblia dice, ¿verdad? Que los ángeles están al servicio de aquellos, ¿verdad? Que han de heredar la vida eterna. Entonces, mire, hermana, creo que Él, es que ahora en nuestras vidas, como usted decía, no los vamos a ver de manera literal, pero el Señor va a utilizar a los medios, va a utilizar personas para que podamos ser bendecidas. El asunto que también tiene que haber un discernimiento en nosotras, porque tampoco va a venir alguien y nos va a empezar a decir cosas y qué tal si no es del Señor. Entonces creo que también es importante que haya discernimiento en nosotros, porque en el caso de Jacob, él inmediatamente reconoció que eran ángeles, porque no era la primera vez que se le aparecía. Ya no era la primera vez, entonces ya Jacob ya los reconoció al momento, ni siquiera creo que no dudó. Él no dudó porque él ya, como les decía, ya había tenido una experiencia, o no una, sino que experiencias antes de esta aparición, ¿verdad? Fíjese, hermana, que eso que usted está hablando aquí me recuerda de que también esta presencia de seres angélicos los podemos nosotros tal vez discernir a veces en medio de las profecías, porque yo me recuerdo que antes de que entráramos a este tiempo de la cuarentena, por lo menos en la congregación donde Dios nos puso, se levantaban, no sé si recuerda usted, varias profecías, pero así de continuamente diciendo, ponte a cuentas conmigo, viene malo, viene el día malo, viene calamidad, viene un tiempo. Y como que nos estaban preparando, pero tal vez ninguno de nosotros tuvo ese discernimiento tan fuerte como porque yo decía, Señor, alguien se va a enfermar o que va a pasar un terremoto o una inundación. Nunca por nuestra mente, ¿verdad? Yo creo que estábamos como en los tiempos de Noé, cuando Noé les decía, arrepiéntanse porque va a llover, y decía, va a llover. Porque no conocían la lluvia. En ese momento dice que un vapor subía de la tierra y regaba todo lo que ellos comían, ¿verdad? La tierra del campo, la hierba. Y entonces igual, hermano, ¿cuándo conocer nosotros un virus que afectara a todo el mundo por igual y que nos mantuviera atrincherados? Entonces yo creo, hermanas, de que también la presencia angelical la podemos encontrar cuando el Señor se puede manifestar a través de una palabra profética. Amén. Pero tenemos, como usted decía, ¿verdad?, tener discernimiento, ¿verdad? Y pedirle y rogarle a Dios que nos muestre cuál va a ser el futuro para poder estar preparados. Sí, hermana, y creo que cuando hablamos de una palabra profética, voy a abordar este punto, no nos confundamos también de que va a llegar una persona a nuestra casa y esto dice el Señor, no, porque cuando hay una palabra para nosotros, lo que hemos aprendido es que se tiene que someter a una autoridad que el Señor ha puesto, ¿verdad? Entonces, eso es lo que también no vamos a recibir palabra de cualquier a domicilio. A domicilio, exactamente. Sí, entonces, pero yo creo, hermana, que en el siguiente versículo que usted va a leer, ahí vamos a encontrar ese equilibrio que usted dice.
Sí, ¿verdad? hermana, entonces aquí al presentarse estos ángeles con Jacob, pues él, como decía, él ya sabía entonces, o él allí entendió, él ahí comprendió también que Dios estaba con él, que él no estaba solo, porque en el versículo 2 dice, y al verlos Jacob dijo, este es el campamento de Dios. Por eso le puso a aquel lugar el nombre de Mahanaim. Entonces, bueno, vamos a sí, este es el versículo 3. ¿Sí? Entonces, la última vez, como les decía, la última vez que el Señor, que Jacob había visto a su hermano Esaú fue cuando él quería matarle, ¿verdad? Fue por eso que él huyó a Harán, ¿sí? Fue por eso que él huyó a Harán. ¿Y por qué quería matarle? Pues ya sabemos que él de alguna manera, en primer lugar, le quitó la primogenitura y luego le robó la bendición. Son dos acciones ahí, hermana, que... Sí, hermana, mire, y en ese versículo que usted leyó se menciona un nombre que es Mahanaim. Mahanaim, y ese exacto. nombre, si se recuerda, significa la unión, la reunión de dos campamentos. Ajá. Entonces aquí Jacob pudo comprender, ¿verdad?, que su campamento, que era su esposa, sus hijos, sus siervos, era uno. Pero aparte estaba otro campamento celestial, que era la visita de los ángeles, con él, como que dándole seguridad. Y hermanos, ¿verdad? Yo digo que en este versículo encontramos ese equilibrio de lo que usted hablaba, porque ese Mahanaim se da cuando nosotros adoramos y alabamos al Señor. Por eso, hermana, mire, es tan importante que usted se congregue virtualmente y que usted participe de la alabanza y la adoración, porque ahí es donde se va a dar esa reunión de los dos campamentos. El campamento terrenal, con ese campamento celestial en donde puede venir ese discernimiento y puede habilitarse la palabra profética, ¿verdad? Así es, hermana. Si seguimos leyendo, me voy a pasar al versículo 9, hermanas, 9 al 12, y dijo Jacob, oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tus familiares, y yo te haré prosperar. Indigno soy de toda misericordia y de toda fidelidad que has mostrado a tu siervo, pues con solo mi cayado crucé este Jordán. Ahora he llegado a tener 2 campamentos. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque yo le tengo miedo, no sea que venga y me hiera a mí y a las madres con los hijos. Y tú dijiste, de cierto te haré prosperar y haré tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar por su gran cantidad. Vemos que él tenía miedo, realmente era un miedo que él que había en él y que de plano lo estaba dominando, pero el Señor, como hemos estado hablando, ahí ha estado con él. Hay una pregunta aquí, que ¿cómo se sentiría usted al saber que está a punto de encontrarse con la persona a la que usted le ha arrebatado su posesión más preciada? O como usted decía, después de tantos años y vuelve a Varillas, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué pasaría? Esto era entre hermanos, sí, era entre hermanos, pero también puede ser con alguna persona muy cercana, ¿verdad? En el caso de ellos, como decía, fue por esto de que el engaño por la bendición. Ese fue uno de los delitos de Jacob, ¿verdad? Ese fue uno de los delitos de Jacob, pero si ahorita pensáramos en nuestra nuestra actualidad, ¿cuál sería ese engaño, ese robo? Puede ser que, tal vez va a ser fuerte, ¿verdad? Pero que se haya ido con el esposo tal vez de una amiga o de una hermana y luego encontrarse después de tanto tiempo. O sea, en este caso diría, ¿con qué cara se va a enfrentar a esa persona? O con un familiar, ¿no? Con el esposo de la prima o de la misma hermana. Exactamente. Es que hay situaciones, por eso le digo, hermanas, de que
el Señor nos tiene que confrontar. Si realmente somos ya, tú hiciste eso cuando no conocías al Señor y ahora ya lo conoces. Tenemos que enfrentar todo ese pasado, esas puertas que se quedaron abiertas para recibir completamente la bendición. Porque aquí Jacob estaba prosperado, pero no tenía la bendición completa. Y a veces, hermanas, tal vez nos conformamos solo con la bendición de ahorita. Pero para pasar a la bendición completa, eso significa que nos tenemos que humillar y preferimos quedarnos en nuestra zona de confort, ¿verdad? Pero el Señor no nos manda a eso, nos manda a seguir caminando y llegar a obtener el premio final. Sí, es que estamos sí, estamos bien, hay una estabilidad, pero usted hablaba de una dimensión, ¿verdad? Una nueva dimensión. En esa nueva dimensión hay cambios para uno también, y los cambios que el Señor hace en nuestras vidas son de bendición, son de bendición. El Señor nunca nos va a llevar a otra dimensión para ser derrotados, sino que es para ser prosperados, para ser bendecidos en el Señor. Y así como vemos en el caso de Jacob, como les decía, a lo que él temía era porque él se apoderó de la primogenitura y de las bendiciones que le correspondía a su hermano Esaú. Entonces vemos por qué estaba este miedo en él, porque estaba a punto de encontrarse con su hermano por primera vez después de 20 años, ¿sí? Después de 20 años, y sí le tenía de plano, la misma palabra nos dice, no lo estamos diciendo nosotros, le tenía un miedo, y ese miedo de plano era espantoso, ¿verdad? Porque antes, 20 años atrás, había una amenaza de muerte, y quizá él pensó que su hermano seguía con eso también, porque el miedo ahí está, y es así, y el enemigo, el miedo que nosotros tengamos, se va a aprovechar de eso también, y de alguna manera no va a permitir que nosotros podamos pasar a esa otra dimensión que el Señor tiene preparado para nosotras. Hermana mía, ahorita que usted estaba hablando, se me vino a la mente, tal vez en algún tiempo prestamos un dinero y ya no lo devolvimos, ¿verdad? Y está eso, tal vez a ti ya se te olvidó, pero a la persona que se lo prestaste no se le ha olvidado. Entonces hay una puerta ahí abierta, y en una de esas viene y el Señor te recuerda. Y tal vez ahorita ya estás en una posición diferente, y el Señor te pide, mira, devuelve eso, porque ahí hay una puerta abierta, ¿verdad? Tal vez, supóngase, son 100 quetzales, pero ir con esa persona, ay, mira, fíjate que hace 10 años te presté 100 quetzales y ya nunca te lo devolví, ¿verdad? Discúlpame, perdóname, por un tiempo me recordé y me estuve escondiendo de vos, ¿verdad? Me estuve escondiendo de ti porque no tenía, pero el Señor me ha bendecido, me ha prosperado, y aquí está. Eso cuesta, ¿verdad? Pero es ir cerrando puertas, hermana Miki y hermanas, para nuestra descendencia. Porque los hijos de Jacob necesitaban ser hijos que fueran libres. Y si Jacob no cerraba esa puerta, entonces los hijos de Esaú iban a perseguir eternamente a los hijos de Jacob. Es que entonces cuán importante para nosotros como padres, ¿verdad? No solamente nosotras como mujeres, sino también para los que son esposos. Cuán importante es que si hay algo que cerrar, es mejor hacerlo, porque de esa manera nuestras generaciones van a ser bendecidas, y eso es lo que estaba a punto de ocurrir con Jacob. Entonces, hermana, el miedo ahí estaba, porque es miedo, entonces ahí estaba en él, y realmente quizá eso no le permitía seguir adelante, porque yo creo que más adelante también vamos a ver cómo fue preparándose él para el encuentro con su hermano, ¿verdad? Entonces aquí nosotros tenemos que confiar en el Señor, porque como decía, podemos cometer errores, pero tenemos la confianza, o pongamos nuestra confianza con el Señor, y lo más importante es que de buscar siempre estar a cuentas, como usted decía, ¿verdad? Estar a cuentas,
y de esa manera estaría con la frente en alto delante de las personas también, ¿verdad? De estar con la frente en alto y eso sería lo mejor que nosotros podemos hacer. Y sobre todo orarle al Señor también. Sí, hermana, de repente el Señor hoy te está trayendo a la mente alguna puertecita que tú dejaste abierta, ¿verdad? Y el Señor te está recordando, mira, le debes a fulano, ¿verdad? Pongo esto porque tal vez es lo más común, ¿verdad? Y de repente tú empiezas a orar, Señor, ¿y cómo hago para devolvérselo, verdad? ¿Y cómo hago? ¿Y cómo hago? Y de repente el Señor te muestra cómo tienes que hacerlo. Y de repente también el Señor te da aquella sorpresa de que tú vas a devolver y la otra persona te dice, no, mira, yo que rato lo saqué de mi corazón, ¿verdad? Por mí no te, llévatelo, yo ya te lo perdoné. Eso también para uno es sentirse pues perdonado, ¿verdad? Ya sea porque se lo acepten o no se lo acepten, ya está uno libre, ¿verdad? Y estás haciendo libre a tus hijos. Pues sí tenemos entonces aún siguiendo adelante, ¿verdad? Con esta historia. Entonces tenemos que Jacob empieza a pensar, le tengo miedo, le tengo miedo, le tengo miedo. Y entonces yo en los versículos anteriores al versículo 12 que leyó mi hermana, a pesar de que Jacob sabía que había un campamento angelical acompañándolo, la Biblia no nos menciona que Jacob se haya puesto a orar, ni que ha dicho, mira ángeles, ya que están aquí, por favor muéstrenme cómo me voy a reconciliar yo con Esaú, ¿verdad? Con qué cara me voy a presentar, sino que en los versículos siguientes vemos cómo Jacob todavía de parte de su humanidad empieza a gestionar un plan para ponerse, para quitarse ese miedo e ir preparando ese camino para esa reconciliación. Porque había que enfrentarse también. Tenía que enfrentarse cara a cara, hermano, cara a cara. Sí. Y por eso, ¿verdad? Él habla de que tenía miedo que mataran a sus esposas y a los hijos también. Pero mira, hermana Miki, ya se nos acabó el tiempo para esta primera parte, así que no pierda la sintonía, vamos a ir a un corte y luego volvemos. Junto al pozo de Jacob, regresamos. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Lucas 5:2. Limpia tus redes sociales de gente obscena, mentirosa, sediciosa o que promueven vanas conversaciones, bloqueándolos de tus perfiles. Somos Rema Presencia 94.9 FM, una estación de Iglesia de Cristo Presencia en Varillas, Huehuetenango. Prédicas, música, alabanza, adoración, consejo de la palabra, transmisiones en directo y todo para toda la familia. Todo esto y más en Rema Presencia 94.9 FM. Síguenos en Facebook y dale like a nuestra página. Entérate de todo lo sucedido a nivel internacional de Ministerios Ebenecer y disfruta la programación que realmente edificará tu vida. Rema Presencia 94.9 FM. Sintonízala ya o escúchanos a través de TuneIn. Junto al pozo de Jacob, continuamos. Bien, hermanas, que seguimos con nuestra programación del día de hoy, siempre hablando de Raquel, ¿verdad? Pero antes de seguir hablando, solamente vamos a tomarnos un tiempecito para bendecir la vida de nuestras hermanas que nos están viendo desde las diferentes plataformas que están para nosotros. Entonces quiero bendecir la vida de hermana Isabel Juan. Que el Señor le bendiga, hermana. Ella nos dice que siempre hermana nos mira, hermana. Ella siempre está al pendiente de esta programación. Entonces, que el Señor le bendiga, hermana Isabel. También está hermana Carmen Castañeda, hermana Mercedes, hermana Carolina. Que el Señor les bendiga.
Pues así como están ellas, sabemos que también hay más hermanas que siempre se conectan a esta programación. Que el Señor les bendiga, que el Señor les lleve una palabra de bendición y de edificación. Amén. Bueno, continuemos pues, hermanas. ¿Por qué usted dirá, están hablando de Raquel y solo de Jacob hablan, verdad? Pero hermanas, ahí va implícita Raquel, ¿verdad? No sé si Jacob, porque tampoco se nos menciona, Jacob reuniría a toda su familia y le diría, mira que hay ángeles, ¿verdad? Porque Jacob tenía miedo, y tenía miedo a pesar de que sabía que la presencia angélica estaba ahí con él. Entonces dice que Jacob durmió ahí esa noche, y vamos a leer de los versículos 13. Recuerda que estamos en el capítulo 32, ¿verdad? Versículos 13 en adelante. Y dice, y pasó la noche allí. Cuando despertó, dice, de lo que tenía consigo, escogió un presente para su hermano Esaú. Miren, cuánta era la riqueza que él había acumulado. Dice que preparó 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas criando con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 asnos. Mira, hermana, a mí que siempre le dan más de hembras que de machos, ¿verdad? Porque son más productivas, en relación a los animalitos, ¿verdad? Porque de ahí es que obtienen más, ¿verdad? Y entonces dice que todos estos rebaños se los entregó a sus siervos, pero que puso cada manada por aparte y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poned un buen espacio entre manada y manada. Y ordenó al primero, ¿verdad? Puso la manada de las ovejas primero, después lo de los camellos, después, y así lo fue ordenando y fue dejando un espacio de por medio. Y al primero que iba abriendo ese frente, yo digo que ese siervo ha de tener querido mucho a Jacob para ir de primero, ¿verdad? Porque no se sabía cuál iba a ser la reacción del hermano. Pero le ordenó a ese primer siervo que cuando se encontrara con Esaú, y Esaú le pregunte, ¿de quién eres y a dónde vas? Porque esta es mi tierra, es mi territorio, nunca te he visto, nunca he visto tu cara. ¿Y de quién son estos animales que van delante de ti? Versículo 18, entonces responderás, son de tu siervo Jacob. Es un presente enviado a mi señor Esaú. Y he aquí, él también viene detrás de nosotros. Ordenó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras las manadas diciendo, de esta manera hablaréis a Esaú cuando lo encontréis. Y diréis, he aquí, tu siervo Jacob también viene detrás de nosotros. Pues dijo, aquí ya era su pensamiento humano, lo apaciguaré con el presente que va delante de mí. Y después veré su rostro, quizá me acepte. El presente pasó pues delante de él y él durmió aquella noche en el campamento. Recordemos que ese campamento se llamaba, o él le puso como nombre, Mahanaim. Él pasó en ese campamento Mahanaim 2 noches. El segundo día que había llegado ahí, él mandó a sus siervos que se adelantaran. Entonces, mire, otra táctica que no se nos menciona que Dios se la haya dado, pues, ¿verdad? Sino que era una táctica de Jacob enviando rebaño tras rebaño, tratándose de ganar a su hermano a través de espléndidos regalos, para que el enojo, la ira de él pudiera ser apaciguado. Y mire, Dios se acababa de aparecerle a él y le había dicho que regresara a su tierra. Y él le había dicho, Señor, pero está bien, me voy a regresar, pero me vas a proteger. Y Dios le había dicho que sí lo iba a proteger. Pero como Jacob estaba siendo renovado, estaba aprendiendo, igual como estamos aprendiendo nosotras, hermanas, entonces él todavía no había aprendido a confiar plenamente en Dios, no lo conocía totalmente. Por ello es que él continuó haciendo sus propios preparativos. Y hermanas, a veces nosotros hacemos lo mismo.
metemos la pata en algo y uno mismo trata de ver cómo sale de eso. Y a veces, en vez de salir de eso, nos embarramos más. Es como que si usted presta 20 quetzales, si se los están pidiendo, va a otro lado y presta los 20, devuelve aquí, pero quedó debiendo acá. Nosotros decimos es destapar... Tapar un hoyo y luego destapar otro. Destapar uno para tapar otro, pero exacto. quedó de todos modos uno destapado. Entonces, hermanos, miren, la verdad es que el Señor lo que quiere es que nosotros descansemos en Él, porque si a estas alturas, con todo lo que Jacob había estado viendo, hermano, ver ángeles, imagínense, hermanas, ver ángeles, él todavía no había aprendido a descansar en el Señor, ¿cómo estaría Raquel, que llevaba a los ídolos? Pues en ella estaba pensando con todo esto que estaba pasando con Jacob, hermana, porque si él estaba mandando esos regalos es porque, como usted decía, es porque él no estaba confiando plenamente en el Señor. Entonces, una de las formas que tal vez él queriendo comprar, ¿verdad?, el perdón de su hermano a través de estos regalos, pero Raquel realmente no nos menciona tal vez ahí, pero también las acciones que ella hizo al salir de la casa de su papá, ¿verdad?, al llevar esos ídolos, y todavía ella los llevaba consigo, porque en ese momento no fueron encontrados cuando Labán buscó por todos lados. Entonces ella de plano todavía confiando en esos ídolos, quizá, hermana, ¿verdad? Sí, porque miren, yo digo, ¿verdad? Nosotros como mujeres, Dios nos diseñó para ser protegidas. Nosotros siempre andamos buscando quién nos proteja, sentirnos amadas, sentirnos queridas, sentirnos que nos apapachan, que nos cuidan, ¿verdad? Así nos creó el Señor. En cambio, al hombre le dio la función de cubrir, ¿verdad? Entonces, digo yo que cuando Raquel, ¿verdad?, viendo a un esposo que tenía miedo, ¿cómo habrá expresado Jacob ese miedo, ¿verdad? Tal vez con un carácter enojado, o tal vez no sé de qué manera, o diciéndolo, hermana, realmente cuando el esposo de uno no se siente seguro en algo que se va a hacer, uno también tambalea, y tambalean los hijos. Entonces uno de mujer necesita que el hombre que esté ahí esté seguro de las decisiones que se van a tomar, seguro de buscar al Señor. Y ahí es donde, hermanas, nosotras como mujeres tenemos tal vez un papel, no tal vez, tenemos un papel muy importante, que el Señor nos diseñó a nosotras también para ser ayudas idóneas, ¿verdad? No estamos solo de adorno, no estamos solo para que te vistan bien, ¿verdad? O te repellen bien. No, te adornen bien, no. Estamos ahí también para ser ayuda idónea. Entonces, en el momento en que miramos, porque aquí no se menciona ya ninguna mujer, se menciona como que solo Jacob luchando, ¿verdad? Con él mismo, ¿verdad? Batallando con él mismo. ¿Qué hubiera sido que Raquel se hubiera, mira a Jacob, ¿verdad? Hemos conocido al Señor, no, ya se te aparecieron ángeles, tal vez ellas apoyándolo y recordándole cómo Dios lo había librado en otras ocasiones, lo iba a librar de acá. O de repente este plan que Jacob diseñó, tal vez venía de Raquelita. Es que cuán importante entonces es nuestra función como mujeres, hermana, de ser esa ayuda idónea, como sí. No lo decimos nosotras, sino que lo dice la palabra del Señor. Entonces, ahora, ¿qué clase de ayuda somos, verdad? Sí, hermanas, es cierto, tenemos que pedirle al Señor. Si tú ves que tu esposo está titubeando en algo, o aún, hermanas, en algo tan grande como es la vida espiritual, ni modo que tú también te vas a poner así, ay, ¿será que creo o no creo? No, ahí te tienes que levantar y decirle, mira, esposo, ¿verdad? Mira lo que el Señor ha hecho con nosotros, mira, me sanó de aquello, mira, te sacó de aquel clavo tan grande, mira con nuestro hijo lo que ha hecho, con nuestra hija lo que ha hecho, mira lo que nos dio una casa y nosotros dudando de él, ¿verdad? Entonces, Jacob aquí no había aprendido todavía a confiar en el Señor. Es cierto, tal vez Jacob oraba y decía, pero a veces, como nos decían antes cuando teníamos la libertad de congregarnos, ¿verdad? Que llegamos a la iglesia
Y en la puerta de la iglesia nos quitábamos la mochila de las preocupaciones y la dejábamos ahí en la puerta. Entramos a la iglesia y qué rico cantar, alabar a Dios, escuchar al pastor, la enseñanza, oramos. Y cuando voy saliendo de la iglesia, me pongo otra vez mi mochila de las preocupaciones. No, ¿verdad? El Señor lo que quiere es que si realmente yo con mi boca digo, Señor, te entrego este problema en tus manos, que descansemos al estilo de Ana. Cuando a Ana el Señor le confirmó la palabra, ella en ese momento estaba en el templo, ¿verdad? Ella todavía no estaba embarazada, pero dice que ya no estuvo más triste. Entonces, miren, hermanos, aquí vemos que en el trato que estaba recibiendo Jacob, había un trato también para las mujeres y un trato también para los hijos. Porque regularmente, ¿de dónde van a aprender los hijos? De los ejemplos de los papás, ¿verdad? Pero como Jacob no había aprendido todavía solo con que se le apareciera el ángel ahí, hermano, mire, y es que tan difícil, hermana Miki, cuando ponemos nuestro corazón duro, porque entonces los tratos también se hacen un poquito, como que nos aprietan más, ¿verdad? Exactamente. Y esa segunda noche que Jacob pasó en ese campamento, él vivió una experiencia que ahí sí, de una vez por todas, le cambió la vida. La tierra por donde cruzó el arroyo de Jacob estaba deshabitada. En su soledad, o sea, en ese campamento donde él estaba, solo estaba su familia y sus siervos, ¿verdad? Pero estaba lleno de soledad, porque no sé cuántos años tendrían sus hijos, no podrían tener más de 20. No eran otros hombres en los que él pudiera confiar, ya era la responsabilidad de él solito, en donde tal vez si las mujeres se hubieran puesto más pilas, si hubieran estado en comunicación con el Señor, ellas hubieran podido ser ese apoyo, pero no se mira acá. Entonces, las acciones que Jacob hizo en el pasado volvieron a su mente. Tal vez esa noche, hermanos, él pasó, mire, como que le pasó el video de cuando engañó a su papá, de cuando se acercó a su papá, de cómo cuando engañó a su hermano Esaú dándole el plato de comida. Entonces Dios nunca le había dicho que obtuviese el derecho de primogenitura y la bendición correspondiente. O sea, el Señor ya dio una profecía que el menor iba a ser el más grande. Entonces lo que ellos tenían que haber hecho, ¿verdad? Rebeca y su hijo, era esperar en el Señor. Entonces, hermana, no te apresures. Y aquí lo encontramos 20 años, tal vez arrepentido, tal vez ya arrepentido, y tal vez pensando en su mente, ay, si no hubiera hecho eso, si no hubiera hecho aquello, si no hubiera hecho lo otro. Pero Jacob, se nos dice la palabra que hizo pasar todo lo que tenía a la otra orilla del arroyo, porque había un arroyo ahí, ¿verdad? Entonces hizo pasar a todo, a sus esposas, a sus hijos, a todo. Y él se quedó solito del otro lado de ese arroyo, porque él todavía seguía pensando. Si su hermano Esaú llegaba, podría matarle a él, pero su familia quedaría a salvo. Ay, 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 hermana, a veces nosotros somos puras jacobitas, ¿verdad? Entonces, podemos ver que él todavía seguía pensando humanamente, ¿verdad? Y en su mente no paraba. Y hermanas, a nosotros a veces como mujeres la mente no nos para, ¿verdad? Y a veces Dios nos quiere hablar y no le dejamos el tiempo ni el espacio para que Él nos hable. Que creo que por eso, hermanas, cuán importante es que haya discernimiento en nosotras, porque tenemos que dejar que el Señor nos hable, tenemos que dejar que el Señor abra nuestros oídos espirituales para poder escuchar la voz de Dios, nuestros ojos espirituales para poder ver al Señor, porque con nuestras propias fuerzas no podemos. La palabra dice que separados de mí nada podéis hacer. Amén. En el caso de Jacob y su familia, pues fueron 20 años, se estaba pensando que quizá el hijo mayor tendría sus 18 o 19 por ahí, sí, ¿verdad? Pues. Entonces, pero ellos tuvieron que pasar por un proceso, pero
vemos la transformación de Jacob. Vemos la transformación de Jacob, que fueron 20 años, ese proceso que él pasó fueron 20 años, pero para que él pueda cambiar por completo, pasó por muchas cosas, y lo mismo puede pasar con nosotras también, porque para que nosotras seamos perfeccionadas en el Señor, hermanas, creo que no va a ser de un día para otro, porque tampoco va a ser fácil, sino que es necesario que nosotros pasemos por diferentes pruebas, quizá por diferentes luchas, pero lo único que nosotros no tenemos que perder es la confianza en el Señor, y tenemos que saber esperar en el Señor, porque por lo que usted decía, hermana, que él no había necesidad de hacer esos regalos que él estaba haciendo a su hermano, porque ya el Señor ya había dispuesto una bendición para él. Entonces, de una manera también ahí metiendo en las manos en lo que Dios podía hacer. Tal vez uno mismo se diezma a veces, ¿verdad? Diezma, quiero decir, tal vez uno se despoja de algo que el Señor no lo ha dicho. No lo ha dicho. Y entonces uno se queda sin eso, ¿verdad? Y al final no se da cuenta que no era la voluntad de Dios que diera esas cosas. Entonces, tal vez confiando en sus riquezas también, ¿verdad? Confiando en sus riquezas, como decía anteriormente, a lo mejor él pensaba que de esta manera, con tantas riquezas, él podía comprar el perdón de su hermano, pero no era así, porque ya si el Señor le pidió que regresara a Canaán, es porque también el corazón de su hermano ya estaba preparado para ese encuentro. O sea que sigue sin esperar, ¿verdad? Sigue sin esperar en el Señor, pero como hemos estado viendo, él ha pasado, es un proceso lo que él había estado, lo que él pasó, sí, es un proceso, y vemos ahora que tal vez, como usted decía, pasó la película o el video de toda su vida, ¿verdad? Durante esos 20 años de plano, desde el momento en que le robó la primogenitura a su hermano, ¿verdad? No, en el momento en que le tomó del calcañar a su hermano, ¿verdad? Desde el nacimiento fue. Yo voy primero. Yo voy primero, él siempre queriendo ser el primero, ¿verdad? Pero entonces aquí lo que hay que hacer, hermanas, es confiar en Dios, esperar en el Señor, porque si nos damos cuenta en el versículo 22, hermanas, en el versículo 22, ¿dónde está mi Biblia? Ya perdió su Biblia. Ya perdí mi Biblia, aquí está. Dice, y usted creo que ya había leído esto, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob, ¿sí? Entonces aquí voy a dar lectura mejor. El 23, los tomó pues e hizo pasar al arroyo a ellos a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Aquí él luchando, hermanas. El versículo 26 dice, y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Entonces ahí creo que él entendió realmente quién era la persona que estaba ahí con él. Por eso no lo estaba soltando, hermana, porque él luchó esa noche. Pero ¿para qué estaba luchando él? Él estaba ya luchando, él estaba peleando ya por una bendición. Y al pelear con este ángel, él lo que estaba siendo persistente. ¿Por qué? Porque él ya estaba seguro de la identidad de la persona que estaba ahí con él. Ya no era cualquier persona, sino que de plano ya era un ser divino con quien él estaba ya luchando. Entonces lo que Jacob pide ahí es una bendición,
Sí, es una bendición. Y lo mismo puede pasar con nosotras, hermanas, que nosotras tenemos que ser persistentes en todos los aspectos de nuestra vida, y esto tiene que ser, creo que lo primero tiene que ser en lo espiritual, ser persistentes primeramente en lo espiritual, porque vemos el caso de Jacob. Él luchó, dice, hasta rayar el alba, y le dice al ángel: no te dejaré si no me bendices. Entonces, hermanas, nosotras tenemos que, ¿cómo vamos a ser persistentes? Tal vez nosotras no vamos a pelear, no vamos a luchar contra ningún ángel, sino que nuestra lucha ahora es por medio de la oración, ¿verdad? Es por medio del clamor que nosotros podemos decirle o podemos pedirle, suplicarle al Señor que nos bendiga, porque realmente hay aspectos, hay situaciones en nuestras vidas que tal vez nos hacen pensar que la bendición no va a venir a nosotras, pero el Señor, vemos este ejemplo de Jacob, pues, que él luchó, él peleó por esa bendición. Sí, hermana, pero digamos, ya en este punto Jacob estaba desesperado. Jacob estaba desesperado. Tal vez él lo que quería era, bueno, como dijimos antes, ¿verdad? Él pensó quedarse solo por si Esaú venía, ¿verdad? No sé si al principio tal vez pensó que con el que luchaba era Esaú, ¿verdad? Pero de ahí se dio cuenta de que no era cualquier cosa, ¿verdad? Cuando le descoyuntaron el muslo, ¿verdad? Pero, hermanas, miren, a veces en los momentos de mayor necesidad, cuando nos sentimos aquejadas por una situación que nos lleva tal vez hasta la angustia, es cuando nosotros tal vez podemos experimentar lo que Jacob estaba experimentando en este momento, ¿verdad? Una lucha espiritual. Tal vez, hermana, estás enferma de algo y pasas con un dolor, y lo peor que estas cosas en la noche suceden, un dolor tan fuerte que ¿a dónde vas a ir en ese momento? ¿O qué vas a tomar? ¿Verdad? Y todos bien dormidos, y tú con aquel dolor, aquella aflicción, aquella angustia, que lo único que te queda es, sí que pedirle al Señor y luchar y perseverar hasta sentir esa respuesta del Señor en nuestras vidas. Sí, hermana, porque ahora, como usted decía, que en qué aspecto de nuestras vidas tenemos que ser persistentes. ¿Cuál es esa lucha por la que hay que persistir en el Señor, por la que hay que pedirle al Señor que nos ayude? Porque también si nosotros le pedimos al Señor, si nosotros le clamamos al Señor, también de esa manera Él día a día también va a ir transformando tal vez nuestro carácter, como en el caso de Jacob, ¿verdad? Y tal vez él sí había un miedo, quizá había una desesperación terrible en él, una angustia, pero a raíz de eso él luchó por su bendición. Él pidió: si no me bendices, no te soltaré. Pues se aferró a eso, porque él ya sabía quién era la persona con quien ya estaba peleando. Ya hubo revelación ahí en él, ¿verdad? Ya hubo revelación. Entonces aquí nosotras también podemos tomar esa actitud, hermanas, porque ya Jacob, de alguna manera, si él peleaba: o me bendice o aquí muero, ¿verdad? Porque de alguna manera él ya estaba entre la espada y la pared, porque ya, o regresar ya no podía. Él regresar a Harán ya no podía, pero si no luchaba por su bendición, se iba a enfrentar con su hermano ya más adelante. Entonces él lo que estaba esperando del Señor era una bendición, eso era lo que él estaba esperando. Entonces nosotros lo que queremos es ahora, ¿con quién luchó él? O sea, nos dice que era un varón. Entonces ahora, ¿con quién luchó él? Pero estaba viendo, hermana, también que en el libro del profeta Oseas, en el capítulo 12, versículos 2 al 5, es donde tal vez aquí nos va a dar una luz, ¿verdad? El Señor dice: el Señor tiene también contienda con Judá, y castigará a Jacob conforme a sus caminos, conforme a sus obras
le pagará. En el vientre tomó a su hermano por el calcañar y en su madurez luchó con Dios. Sí, luchó con el ángel y prevaleció. Lloró y le pidió su ayuda. En Betel le encontró y allí él habló con nosotros. Sí, el Señor Dios de los ejércitos, el Señor es su nombre. Pero aquí dice, y en su madurez luchó con Dios. Dios santo. Entonces, ¿con quién estaba peleando? El ángel de Con Jehová, el ¿verdad? ángel Era de una Jehová. aparición, una cristofanía, creo que se llama, creo una que sí. cristofanía, antes de que él apareciera, pues, como el Salvador del mundo, ¿verdad? Encarnado sí. para venir y darnos esa salvación a través de su sacrificio. Sí, entonces vemos que aquí la lucha era con el personaje del Señor Jesucristo, como usted decía, en una cristofanía, en una aparición previa, previo a su llegada a este mundo, ¿verdad? Ay, hermanas, si uno dice, ¿cómo voy a luchar yo con Dios, verdad? Pero de repente, ¿verdad? Dios quiere cambiarnos y nosotros como que no muchito queremos, ¿verdad? Pero sin embargo nosotros podemos ver aquí en Jacob hasta dónde había llegado, ¿verdad? Ya la Biblia dice madurez, Sí. ¿verdad? Tal vez ya Jacob estaba cansado de la vida, de estar él planeando todo con su propia mente. No podía descansar en el Señor, pero aquí no le quedaba más camino que descansar en el Señor. Y esa bendición por la cual él estaba peleando, él sabía que no era una bendición económica, ¿verdad? Sabía que no era una bendición en oro, en plata, en piedras preciosas, sino era una bendición espiritual que lo iba a habilitar para poder desarrollar el ser el encargado de llevar la descendencia del Señor y formar un pueblo para Dios. Entonces en sus manos tenía una responsabilidad que si Dios no se le hubiera aparecido en ese momento, entonces no se hubiera producido un cambio, porque de aquí en adelante entonces vamos a ver a un Jacob totalmente distinto, tanto espiritualmente como también físicamente. Sí, hermana, a mí me llamó mucho la atención, dice, cuando ya él ya tomó esa madurez, dice, y en su madurez luchó con Dios. Entonces, ya después de todos esos años que él había pasado ya en Harán, fueron 20 años, pero ya durante ese tiempo él tal vez aún horas antes, ¿verdad? Horas antes, lo que él había hecho, mandar los regalos para su hermano, ahí él estaba confiando en sus propias fuerzas, en lo que él podía hacer como ser humano. En lo que él tenía. En lo que él tenía, en sus bienes, en sus riquezas. Pero ya hasta estas horas, cuando el Señor se le aparece, ya ahí nos habla de que ya en su madurez, entonces yo entiendo ahí que ya él entendió que el Señor era el que estaba ahí obrando en todo lo que él estaba pasando también. Sí, porque digo yo, si dice que lucharon así cara a cara, es que no estaban luchando con armas, estaban luchando a manadas o saber qué, ¿verdad? Y sobrenaturalmente. Entonces viene este ángel de Jehová y le toca una parte de su cuerpo y se descoyuntó, o sea, lo desbalanceó, ya no pudo seguir luchando en sus propias fuerzas. Ay, hermano, qué gran enseñanza nos deja, pero mire, hermana, a mí que ya se nos acabó el tiempo tan rápido. Hay mucho más. Hay mucho más, así que lo vamos a dejar por hoy acá, porque yo creo que todavía podemos extraerle un poquito más de enseñanza acerca de este encuentro de Jacob con el Señor, que definitivamente iba a cambiar la vida de sus esposas también. Entonces, hermanas, mire, yo solo le digo algo. Si su esposo se está encontrando con Dios, ayúdelo. No sea piedra de tropiezo. No sea piedra de tropiezo, ¿verdad? Si el Señor tuvo misericordia de usted, ¿verdad? Tal vez usted quisiera, ay, ¿por qué no viene esa revelación a mí? ¿Por qué tienen de quedársela a él si él no busca al Señor? Es tu cabeza, hermana, es tu cabeza. Entonces, nosotros no debemos usurpar lugares. Entonces, si Dios se está encontrando con tu esposo, ayúdale, apóyale, ¿verdad? Porque vamos a ver más adelante
que el hombre es la cabeza, es nuestra cabeza, es nuestra cobertura. Y si tenemos una buena cobertura, vamos a estar bien, vamos a estar bien. Así que, hermana, que el Señor te bendiga. Nos vemos el día viernes, primero Dios. Dios le bendiga. Junto al Pozo de Jacob, un espacio diseñado especialmente para ti, mujer, donde juntas podremos beber de esa agua viva que refresca nuestra sed. Sintonízanos en nuestra próxima edición, por esta misma emisora y en este mismo canal.